En Estados Unidos se vivía para 1800 el más grande avivamiento de la iglesia. Fue así como el 4 de febrero de 1810 se organiza la Iglesia Presbiteriana Cumberland. La nueva denominación se va consolidando, extendiéndose por el territorio estadounidense y va defendiendo sus bases doctrinales que toman forma con la confesión de fe de la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Durante aproximadamente 5 décadas, la iglesia se concentró en la extensión del evangelio dentro del territorio de los Estados Unidos, para luego convertirse en una iglesia misionera. El primer misionero fue enviado a Liberia, África, en 1857, hecho que marcó el énfasis en misiones que hasta el día de hoy conservamos. Para principios del siglo XX, Sudamérica se convierte en el foco de las misiones cristianas. Alrededor de 1913, la Iglesia Presbiteriana Cumberland considera a Colombia como un objetivo misionero, y en el año 1922, el grupo de mujeres decidió apoyar al pastor Schwartz y a su esposa Jessie para su labor misionera en Colombia. La familia Schwartz llega a Colombia en el año 1925, se instalan en Cali e inician su labor evangelística. En el mes de septiembre de 1928 llegan a Colombia las señoritas Bernice Burnett y Ethel Brinder, con el propósito de apoyar a la obra misionera. Esto hizo posible el inicio al Colegio Colombiano, que más tarde se denominó el Colegio Americano. A mediados del mismo año, los misioneros entran en contacto con la familia Fajardo Ardila, la señora Anastasia Ardila, el señor Martiniano Fajardo y su esposa Dolores Herrera y el niño José Dolores Fajardo. Estos se trasladan a Cali con el propósito de iniciar la capacitación de Martiniano como obrero evangelista. Fue así como, al pasar de los días y la persistencia de los misioneros, se consolidó el grupo de creyentes. Esto hace posible que el 4 de febrero de 1929 se organice la primera iglesia en Colombia, congregación que hoy conocemos como la Iglesia Presbiteriana Cumberland Central de Cali. Para este mismo año se va extendiendo la obra a otros municipios del valle y en los años posteriores hacia el norte, a los departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas y más tarde Antioquia, y hacia el sur a los departamentos de Cauca y Nariño. El crecimiento fue notorio. Para 1939 se organiza en Colombia el primer presbiterio con 14 congregaciones. Los cambios políticos que vivió Colombia para finales de la década de los 40 hace que la iglesia evangélica enfrente una fuerte persecución. Muchas familias creyentes y templos fueron apedreados, algunos templos fueron incinerados. A raíz de la violencia que sufría la iglesia evangélica, representantes de distintas denominaciones se reunieron en 1953 para clamar a Dios mediante la intensa oración y buscar conformar una organización que les permitiera hacer frente a tan difícil situación. Después de muchas reuniones nació SEDEC, Confederación Evangélica de Colombia, de la que el pastor José Fajardo fue nombrado como su primer presidente, cargo en el que permaneció durante 2 años. A pesar de la persecución, la iglesia se mantuvo firme, se consolidó y fueron muchas las personas que el Señor añadió a su iglesia. Siendo el pastor Gerardo Muñoz la persona que estaba al frente de la Iglesia Presbiteriana Cumberland Central para principios de la década de los 60, fue necesaria la compra de un lote y luego la construcción del templo en el que actualmente se congrega la Iglesia Central. El 7 de abril de 1963, a las 3 de la tarde, se celebró el culto de inauguración del Templo de la Avenida de las Américas. La Iglesia Central, por la gracia de Dios, ha aportado al Presbiterio del Valle liderazgo que ha ayudado a la labor administrativa, evangelística, misionera y pastoral. Ha procurado mantenerse fiel a las Escrituras, convencidos que la palabra de Dios es la revelación de Dios en Cristo, quien es suficiente para la salvación del ser humano. Hoy, la iglesia en Colombia cuenta con más de 60 congregaciones, un liderazgo propio, y han sido varios los misioneros que han salido de nuestro país hasta Centroamérica, Suramérica y Europa. La misión aún no ha terminado. A nosotros nos corresponde escribir el párrafo que describirá la obra de Dios en nuestro tiempo. Que se escriba de esta generación lo fiel que fueron al Señor y su llamado. A Dios sea la gloria, porque este breve repaso de la historia nos lleva a contemplar la bondad de Dios. Nuestra historia está marcada por la intervención de Dios a través de hombres y mujeres creyentes en Cristo, que amaron al Señor y le sirvieron con el propósito de dar cumplimiento a su misión.
Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Mateo 28, 19, 20. 211 años de la Iglesia Presbiteriana Cumberland en el mundo y 92 años en Colombia dan cuenta de la bondad de Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11:36.